Por primera vez, uno de los tantos procesos que tiene en su contra la expresidenta y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, llega a juicio. Y también es la primera vez en la que piden una pena en su contra: 12 años de cárcel e inhabilidad política de por vida, presuntamente por incidir en que le adjudicaran más de 50 contratos a un empresario amigo. Pero aún queda mucho camino por recorrer, pues todavía faltan los alegatos de la defensa de cada uno de los 13 acusados en el caso conocido como Vialidad, incluidos los de Fernández de Kirchner. Y esto solo comenzará a partir del 5 de septiembre. Además, el fallo que tome el Tribunal Oral Federal entre finales de este año y principios del otro puede ser apelado y recurrido ante dos instancias distintas, por lo que aún falta mucho tiempo para una decisión final. Sin embargo, la petición del Ministerio Público contra una de las figuras más visibles del peronismo están dividiendo aún más a Argentina. Se trata de hacer justicia, como lo señala el Ministerio Público, o una persecución judicial y mediática, como lo alega el oficialismo. ¿Terminará en la cárcel la vicepresidenta? Lo analizamos en nuestro debate de hoy. Y comencemos escuchando las palabras del fiscal Diego Luciani. Esta parte solicita se condene a Cristina Elizabeth Fernández a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y el pago de las costas por considerarla autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública que concurren de manera real. Ante esta petición del fiscal federal, así se defendió Cristina Fernández. Los fiscales pudieron leer su guión durante 9 jornadas. Me hubiera gustado poder también hablar frente al tribunal. No debía sorprenderme porque, tal como dije en aquella oportunidad, la sentencia ya estaba escrita. Y para analizar este tema nos acompaña Fernando Borroni, periodista y analista político, y también tenemos a Eduardo Jerome, abogado especializado en Derecho Penal y quien fue juez en Argentina. Antes de empezar, les recuerdo que ustedes también hacen parte de esta conversación. Dejen sus preguntas y comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram y Facebook, en donde nos encuentran como @France24_ES. Y también en mi cuenta personal, @MariaClaguirre. La etiqueta es numeral El Debate F24. En YouTube pueden seguir nuestra señal en streaming. Saludamos a las personas que nos escuchan también en nuestro podcast. Y los invito para que escuche todos los contenidos del programa que están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Y ahora sí, comencemos hablando del caso por el que procesan a Cristina Fernández de Kirchner. Una auditoría de la Dirección Nacional de Vialidad detectó en 2016 que el 78% de las obras adjudicadas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015 fueron para un grupo de empresas de Lázaro Báez. Y aquí hay 3 cosas puntuales. La provincia es un fortín de los Kirchner, pues allí gobernó durante más de una década Néstor Kirchner. Ese periodo corresponde a las presidencias de Kirchner y de su esposa Cristina Fernández, y además Báez es amigo de la vicepresidenta. Y quiero comenzar preguntándole al señor Jerome, según esto y las pruebas que se conocen, ¿pudo haber intercedido Cristina Fernández para otorgar esos contratos? No pudo no haber intercedido, porque eran de una entidad tan grande que era imposible que esto quedara en manos de segundos. Eran muchísimo dinero, a tal punto que se determinó que eran cerca de 5.000 millones de pesos, realmente una verdadera fortuna. ¿Y a quién se le daba? Eran concesiones de obras públicas que se daban a gente que no tenía ninguna experiencia en este tema. ¿Quién era este señor Lázaro Báez? Lázaro Báez era un empleado de un banco de la provincia de Santa Cruz, donde conoció a los Kirchner cuando él era gobernador, cuando él era intendente de la ciudad. Resulta que este señor Lázaro Báez, de ser un simple empleado bancario, pocos días antes de la asunción de Kirchner como presidente, aparece creando una empresa de obras públicas. Y, oh casualidad,
pocos días después de que asume el presidente Kirchner, es concesionario para realizar obras públicas, y así fue que se le otorgaron, en detrimento de muchas otras empresas que tenían, obviamente tenían antecedentes de construcción de obras, y no esta gente que no las tenía, que cobró a lo largo de todos estos años que gobernaron los Kirchner, que fueron 12, cobró por obras que algunas al principio se hicieron, otras no se hicieron o se terminaron por la mitad, pero cobró todo, y con un agravante que lo destaca terriblemente, que es que al día siguiente que la señora de Kirchner deja de ser presidente, esta empresa se desinfló, echó a todos sus empleados, cayó en quiebra. Bueno, realmente algo que muestra una connivencia con el poder muy grande. Todo esto, María Clara, fue valorado no por el fiscal Luciani, que es el que le hizo esta acusación que usted acaba de reseñar. No, esto fue valorado por un tribunal que intervino en la primera instancia de la causa, un juzgado que la procesó a esta señora, un fiscal que acompañó ese procesamiento. Esto fue apelado, fue recurrido ante una Cámara Superior que confirmó este procesamiento. O sea, otros 3 jueces dijeron que era necesario que fuera sometida a un juicio oral. Se la somete, un fiscal la está acusando con sobradas pruebas, y hemos analizado que ella dice que no la dejaron hablar, sí, lo señor, cual es absolutamente señor Jerome, lo voy a falso. interrumpir porque justo vamos a analizar esos detalles del proceso más adelante, pero antes quiero darle la bienvenida también al señor Borroni, quien nos acompaña, al igual que el señor Jerome, desde Argentina. Señor Borroni, ¿para usted pudo haber intercedido o no Cristina Fernández en este caso? ¿Qué tal? Buenas tardes, María Clara, Eduardo. A ver, quiero primero aclarar algunas cuestiones que esgrimió Eduardo, que no son así. Como primer punto, no es cierto que la empresa de Lázaro Báez sea quien ha recibido mayor obra pública durante el gobierno de los Kirchner. Segundo, vamos a atenernos a la causa, con un dato que seguramente lo conocen, pero si no lo conocen hace a la coyuntura, que después lo vamos a profundizar acerca de quién es el fiscal Luciani. Porque aquí hay que decir que estamos frente a un hecho claramente de lawfare que busca la proscripción política de Cristina Kirchner, y que la justicia no encontró ni una sola prueba, pero más allá del discurso de cada uno, no encontró una sola prueba que involucre a Cristina Fernández de Kirchner. De las 51 obras de las que se le acusa a Lázaro Báez y que la presidenta está involucrada en la asignación de esas obras, de las 51, 49 fueron descartadas. De las restantes que quedan, no hubo un solo testigo en la causa. Testigos pedidos por el fiscal Luciani, que haya nombrado siquiera a Cristina Fernández de Kirchner. Quiero decir esto con claridad. Cristina Fernández de Kirchner no está nombrada en la causa por ningún testigo. No está nombrada, no existe quien la acuse concretamente con una prueba. Primer hecho a tener en cuenta. Y esto no es una cuestión opinable, ¿eh? Esto basta con ver la causa. Por otro tanto, decir, porque este es el argumento del fiscal Luciani, que la presidenta de la Nación no podía no saber qué pasaba con algunas obras y por tanto es jefa de una asociación ilícita, es de una vergüenza jurídica. Creer que un presidente o una presidenta de la Nación, por ejercer ese cargo, sabe lo que hacen los centenares y centenares de funcionarios, hombres y mujeres, en los distintos ministerios y en los distintos estamentos del Poder Judicial, es francamente una lógica que solo busca judicializar la política. Insisto con esto, no hay pruebas. No hay pruebas. De un fiscal como Luciani, seguramente María Clara lo sabés, de un fiscal como Luciani, que es amigo del expresidente Mauricio Macri y es amigo del juez de la causa, que jugaban juntos en la quinta Los Arroyitos,
donde jugaba el presidente Mauricio Macri y jugaban en el mismo equipo de fútbol. Quiero decir, el fiscal que acusa, el juez que juzga y quien conduce la oposición a Cristina Kirchner y a este gobierno, que es Mauricio Macri, los tres son compañeros de un equipo de fútbol, tienen decenas de fotos, se mostraron aquí por algunos medios. Por tanto, ya por ese elemento, el juicio está viciado y debería al menos haber una investigación. Sí. Sumo un dato más para luego poder dialogar con Eduardo. Aquí hay algo importante que demostró el otro día la vicepresidenta cuando hizo su defensa por las redes. De los mensajes de WhatsApp que hay con el que era secretario de Obra Pública, López, que fue detectado en un acto de corrupción con unos bolsos llenos de dólares, con ese personaje corrupto que sí formó parte del entramado de la estructura de gobierno del gobierno de Cristina Kirchner, que está preso, con esa persona Lázaro Báez tuvo 6 mensajes de texto. Con la mano derecha de Mauricio Macri, que es Nicky Caputo, tuvo más de 110. Después, si quieren, esto lo ampliamos, porque no es el único que aparece. Pero sí, habla... Pero, señor Borroni, sí. Lo voy a interrumpir porque quiero profundizar en algo que usted mencionó y fueron las fotografías que se conocieron del fiscal Luciani y del juez Rodrigo Jiménez, que preside el tribunal que fallará en el caso de Cristina Fernández. Y le quiero preguntar sobre esto al señor Jerome, especialmente después de que Borroni nos hablara de una judicialización de la política. ¿Qué tan en duda puede estar la acción del tribunal y del fiscal con estas fotografías? Bueno, yo no coincido con la opinión de Fernando Borroni porque realmente no es exacto eso, sino que el fiscal y uno de los jueces de la causa jugaban juntos en un equipo de fútbol, lo cual no quiere decir en absoluto que sean amigos, ni mucho menos que tengan ningún otro tipo de connivencia. Es muy común. Yo he estado en tribunales, he estado en el Poder Judicial y uno jugaba al tenis, jugaba al fútbol, había torneos dentro del Poder Judicial, etcétera. Y todos jugábamos entre nosotros, pero nadie por eso era amigo. Éramos simplemente amigos del amigo, pero no del resto de los jugadores, etcétera. Teníamos amigos y conocidos. Conocidos son todos, porque en el ambiente jurídico, en el ambiente político, conocidos son la gran mayoría. Eso no significa que nadie vaya a torcer su voluntad porque lo conoce, no son amigos. Y respecto de lo que dijo Borroni de el presidente Macri no jugaba en el equipo con ellos, no, simplemente que en una quinta donde se jugaba al fútbol y había torneos, en algún momento jugó este equipo, pero nunca lo vieron a Macri, como ellos han dicho, ni mucho menos si Macri no jugó al fútbol con ellos. Por ende, este descrédito que se quiere hacer es completamente injustificado. Y voy más allá. ¿Por qué se quiere desacreditar al fiscal y a los jueces? Porque como no se encontró ninguna prueba para desacreditar la acusación, entonces se ataca a los jueces para decir, bueno, estos no pudieron haber juzgado, pero la vicepresidente Cristina Fernández tuvo toda la ocasión para defenderse. Cuando hacía uso de la palabra, solamente decía que la perseguían, decía que ella era víctima del lawfare, pero nunca dijo esta concesión fue correcta porque acá no se perdió plata, esto sucedió de esta otra manera. No, nunca hizo una defensa jurídica de su caso. Y además, por otra parte, pensar en que hay una confabulación contra alguien, contra un funcionario, cuando ha pasado por múltiples jueces, como yo les dije, ya de por sí un juez de primera instancia, más 3 son 4, más un fiscal, más ahora otro fiscal, más el tribunal que está constituido por 3 miembros. O sea, pensar en una connivencia de todos ellos para atacar a una vicepresidente que, por otra parte, si dijéramos que está limpia de polvo y paja en todo lo demás, bueno, yo
hasta, no es que lo podría entender, pero me podría dudar. No, la vicepresidente Cristina Fernández fue procesada en 10 causas por múltiples cosas. La vicepresidente tiene una fortuna que no puede explicar. No puede explicar porque siempre desempeñó la función pública. Miren, simplemente el exsecretario privado del presidente Kirchner, un señor Muñoz, tiene propiedades en Miami por valor de 64 millones de dólares. Ahora, ¿quién me puede decir que un secretario privado de un presidente puede tener esa cantidad de dinero, esa cantidad de propiedades, si no es producto realmente de ser un testaferro y de casos de corrupción absoluta administrativa? ¿Cómo puede ser que también los bolsos, hay bolsos que la secretaria del presidente Kirchner, una de las secretarias privadas también del presidente Kirchner, que se llamaba Miriam Quiroga, declaró que ella veía los bolsos que iban a las casas particulares del presidente y de la vicepresidente. Bueno, todo eso es absolutamente innegable, donde Señor había Jerome, ministros. Le voy a interrumpir y les voy a pedir a ambos que puedan tener unas posturas más concretas para que podamos utilizar bien el tiempo y darle la palabra al señor Borroni para que le responda al señor Jerome, sobre todo cuando él dice que es innegable las 10 causas que tiene la vicepresidenta y que no está limpia de polvo, como dice el señor Jerome. Borroni, ¿usted qué responde al respecto? Lo primero que quiero decir, María Clara, que es muy difícil llevar adelante un debate si ponemos cosas que no son verdad. Se debate sobre verdades. Todas las causas de las que acusaron a Cristina Fernández de Kirchner se cayeron una tras otra, porque no hay elementos en las causas en las que Cristina Kirchner, dólar futuro. ¿Saben qué falló la justicia? Usted lo sabe, doctor. ¿Sabe qué falló la justicia? Que hay ausencia de delito. La causa del plan Cunitas. ¿Sabe qué falló la justicia? Que hay ausencia de delito. ¿Sabe qué dijo el juez Ercolini sobre esta misma causa en instancias inferiores que usted dice que las investigaron, las juzgaron, lo pasó a fusionar y se corrió de la causa? No encontraron elementos. Desconocer la persecución política que llevó adelante aquí el multimedio Clarín, Juntos por el Cambio, y un sector de la justicia que constituye un partido judicial, realmente es faltar a la verdad. Acá tenemos fiscales, María Clara seguro lo sabes, acá tenemos fiscales como Stornelli, que juntos con periodistas del diario Clarín espiaban a gente de la oposición y montaron grandes operaciones políticas que se cayeron, como la causa de los cuadernos, un invento absoluto de supuestamente un chofer que iba anotando en un cuaderno lo que hacía y cómo se llevaban estos bolsos de dinero de un lado a otro. No existe el cuaderno. Aquí se acusó al hijo de la presidenta, Máximo Kirchner, con la ex secretaria de Seguridad, Nilda Garret, de tener cuentas en paraísos fiscales en las Islas Seychelles, y no existe el banco. Fue tapa del diario Clarín. Aquí se habló años de la ruta del dinero K. Se llevó adelante una investigación con varios medios, periodistas de investigación de varios medios internacionales, y en la búsqueda del dinero de la ruta K por los Kirchner, encontraron el dinero de la ruta M, encontraron las 55 cuentas offshore de Mauricio Macri. No es cierto que Cristina tiene 10 causas donde está siendo investigada, pero se cayeron uno a uno las causas. Una de las causas que investigaba, por ejemplo, el juez Borinsky contra Mauricio Macri, ya que para el doctor no es importante que el fiscal y el juez de la causa vayan a jugar a una quinta donde jugaba el presidente Mauricio Macri, debo decirle que el juez Borinsky, por ejemplo, que investigó una de las causas con Cristina, jugaba al pádel en la Quinta de Olivos con Mauricio Macri. Y aquí lo interrumpo para poder avanzar en otros temas que no quiero que se me pierdan y sobre todo precisar, como usted lo dice, en efecto, 3 de las causas contra la vicepresidenta se cayeron antes de llegar a juicio, precisamente porque los jueces consideraron que no había delito. Pero sí hay una que sigue abierta, aunque todavía no ha comenzado el juicio, y es la causa de los cuadernos de la corrupción que precisamente usted mencionó. Pero pasemos a otro punto. Y es la respuesta que ha dado el oficialismo en defensa de Cristina Fernández. Un poco
los argumentos son parecidos a los que hemos visto aquí. Ellos hablan de un lawfare y de un acoso judicial y mediático contra la vicepresidenta. Y el presidente Alberto Fernández, quien la eligió como su fórmula vicepresidencial, ha sido uno de los mayores defensores, pero tuvo una salida en falso en una entrevista televisiva con el canal Todo Noticias. Y es que cuando le preguntaron qué opinaba sobre la seguridad que habían redoblado para el fiscal, el presidente dijo, y leo textualmente: alentar que le pueda pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman. Miren, hasta acá lo que le pasó al fiscal Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani. Y recordemos que Alberto Nisman fue el fiscal a quien encontraron muerto en su casa con un disparo en la cabeza y quien acusó a Cristina Fernández de Kirchner, de haber conspirado con Irán para encubrir a los presuntos responsables de un ataque terrorista en 1994. Vamos con Eduardo. ¿Es eso una amenaza, como lo afirman los opositores de la coalición cívica? ¿Y qué tanta independencia puede haber en este caso con esa frase? Como primera medida, es una absoluta intromisión del Poder Ejecutivo sobre la independencia de los poderes. Nuestro país es una república y la Constitución fija que el sistema está basado en 3 poderes que deben ser independientes entre sí. Pues el presidente ha no solo hecho una crítica tremenda y permanente sobre el Poder Judicial para defender a quien verdaderamente ejerce el poder en la Argentina, porque no es ningún secreto que aquí hay un presidente nominal y hay una vicepresidente que es la que tiene el poder. Pues entonces, en su afán de agradar a la vicepresidente, el presidente Fernández se ha pasado haciendo crítica, intrometiéndose en el Poder Judicial y prácticamente en lo que indudablemente puede ser considerado un amedrentamiento, una amenaza, que ha merecido que las asociaciones de magistrados y de funcionarios públicos del país hayan sacado comunicados permanentes, la Asociación de Magistrados, la Asociación de Jueces Republicanos, los colegios de abogados, comunicados alarmados y repudiando esta actitud de interferencia en el Poder Judicial, porque no se puede llamar de otra cosa. Y por otra parte, permítame, María Clara, decir que el fiscal Luciani, ¿quién lo nombró? El decreto de nombramiento del fiscal Luciani tiene la firma de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, no fue nombrado por el presidente Macri ni por nada, lo nombró ella. Sí. Lo que pasa es que ahora, como no le conviene, pasa a ser una especie de antijuez, antifiscal, etcétera. Sí, y pasamos a Fernando, porque se nos acaba el tiempo. Fernando, ¿usted qué opina de esto? Eduardo dice que sí hay una interferencia y usted previamente había dicho que hay una politización de la justicia. A ver, yo lamento mucho que sus televidentes tengan con todo respeto lo digo, tengan que escuchar semejante sarta de mentiras. Porque el discurso del doctor Gerone, y discúlpenme que me enoje, pero es muy violento, lo que se vive acá en la Argentina y lo que se vivió durante los 4 años de Mauricio Macri, con una clara persecución política, con presos políticos, sin pruebas. Aquí se llevó adelante una teoría, que es la teoría Irurson, que me imagino que el doctor Gerone la debería rechazar como abogado, que era que automáticamente una persona que estaba procesada, que no tenía probada su culpabilidad, como tenía algún vínculo o había tenido algún vínculo con algún sector político que le podía garantizar impunidad, por la duda iban presos. Esto pasó aquí en la Argentina. Decir que en la Argentina la justicia es independiente es una vergüenza. Es una vergüenza ante los ojos del mundo. Porque aquí hay cámaras. A ver, yo no sé cómo explicarlo de una manera sintética, María Clara. Aquí hay filmaciones de exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri con funcionarios de los servicios de inteligencia vinculados con jueces, filmados, organizando detenciones de dirigentes sindicales. Entonces, primer escenario ese. Segundo escenario, el memorándum con Irán se cayó la causa también, porque no había un solo elemento. Yo lamento que cada vez que habla alguien en contra de Cristina Kirchner, porque esto, María Clara, es en contra de Cristina Kirchner, porque Cristina Kirchner sigue siendo la esperanza de gran parte de los argentinos, las argentinas, no dan un solo elemento. A mí me hubiese gustado que el doctor Gerón me diga, bueno, a ver, le piden 12 años de prisión en la causa de vialidad por tal prueba, tal prueba, tal prueba. No
tienen una sola prueba, porque simplemente el argumento del doctor Luciani, el fiscal Luciani, es decir, que como presidenta Cristina Fernández de Kirchner tenía que saber no sé cuánta cantidad de cosas. Saben que eso es imposible. Ahora, en este país, Mauricio Macri estafó el correo argentino. Mauricio Macri tiene 55 cuentas de offshore. Mauricio Macri espió a los familiares de las víctimas del Ara San Juan, que se hundió, el submarino que se hundió. Mauricio Macri está vinculado a decenas de hechos de corrupción. No los investiga nadie. Porque los fiscales y los jueces, sobre todo Comodoro Pi, son fiscales y jueces digitados por el señor Héctor Mañeto, que es el dueño del multimedio más grande que tiene. Para que nos demos una idea, y cierro con esto, María Clara. Sí, pero volvamos al caso de Cristina Fernández, señor Fernando, y le quiero preguntar algo. Usted dice que Cristina sigue siendo un poco la esperanza para el país, y de hecho tanto ella como su esposo Néstor Kirchner han sido figuras visibles del peronismo. ¿Qué implicaría una posible sentencia en su contra? ¿Se dividiría más el país como lo está y como lo hemos visto en este debate? A ver, el país está dividido por la desigualdad. Desde Cristina Kirchner habló el otro día, porque quiero decir algo, cuando el doctor Jerome dice que Cristina Kirchner tuvo tiempo para defenderse y que no lo hizo y que ahora pidió hablar y no lo concedieron, no, el tema es que ella se defendió sobre una pila de acusaciones que no pudieron fundamentar. Luego, en la mitad del proceso le metieron más acusaciones. Cristina Kirchner pidió defenderse de ese y no la dejaron. A partir del día que habló Cristina Kirchner por las redes, en todo el país hay movilizaciones y hay marchas defendiendo a Cristina Kirchner. Porque saben, acá es muy claro, María Clara, lo que pasa. Acá la gente sabe lo que pasa. ¿Cuál es el problema? Que vos, de 100 medios, radio, canales de televisión y diario, 85, por decirlo de una manera, el 85% pertenece a un solo dueño. Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo la líder política más importante. Le están haciendo lo mismo que le hicieron a Ignacio Lula da Silva para que Bolsonaro pueda ser presidente. Sí, lo mismo que le hicieron a Rafael Correa. Quiero retomar ese punto que usted menciona de Luis Ignacio Lula da Silva, Fernando, para preguntarle a Eduardo. Varios presidentes latinoamericanos se han pronunciado a favor de la vicepresidenta, como es el caso del mandatario colombiano Gustavo Petro, del mismo Alberto Fernández, de Luis Arce en Bolivia, etcétera. Sin embargo, hay dos silencios que llaman la atención, y es el del presidente chileno Gabriel Boric y el del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, que, como lo acabamos de ver, muchas personas en Argentina comparan su caso con el de Cristina Fernández. Eduardo, ¿a qué se deben estos silencios? Bueno, es que al revés de lo que opina Fernando Borroni, que entre paréntesis quiero decir algo, que me parece que yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho con nada, pero sin embargo no digo que es una sarta de mentiras, porque me parece que esto, ni que es violento lo que dice, porque me parece que este es un tema muy kirchnerista, donde se divide la sociedad en nosotros y ellos y se descalifica al que opina distinto. Esto no estoy de acuerdo. Pero quiero decirles que Cristina Fernández de Kirchner, si hubiera tenido suficiente consenso para ser presidente, hubiera sido ella la candidata. No pudo serlo, tuvo que traer a otra persona que tenía fama de moderado, porque sabía que si no, no la hubieran elegido. Y ahora no va a haber proscripción de ningún tipo, es absolutamente falso, porque para que haya una imposibilidad de que ella se presente, esta causa tiene que estar terminada con sentencia firme, lo cual no va a ocurrir antes de las próximas elecciones. Es decir, Cristina Kirchner puede presentarse a lo que quiera. Ahora, ¿a qué se va a presentar? ¿A la candidatura a presidente? Sepámoslo y guardemos este comentario. Sepámoslo que no. ¿Por qué no se va a presentar? Porque sería una derrota estrepitosa. Entonces, ¿dónde va a ir a refugiarse? Ella no va a querer perder sus fueros. Entonces va a querer ser reelegida como senadora por la provincia de Buenos Aires. Como senadora tiene fueros que le van a impedir ir presa. Entonces ella va a elegir ese camino y no para presentarse como presidente, porque si ella tuviera la certeza o la confianza de que la elegirían, no cabe duda que se presentaría como candidata. No va a suceder y el tiempo lo va a demostrar. Ella quiere solamente mantener sus fueros
para no ir presa, es lo único que le importa. La situación del país en estos momentos es dramática, terrorífica, con una situación de niveles de pobreza como nunca se han conocido, un índice de inflación, pero que está llegando al 100% anual como no se conoce en la historia de este país. Y sin embargo, lo único que les importa a las autoridades en este momento es tratar de zafar a una persona que tiene múltiples causas por corrupción, y entre ellas esta causa de los cuadernos no se cayó. Esta causa de los cuadernos está plenamente vigente y también va a ser un lastre que va a arrastrar a esta señora a otro gran problema, porque marca la corrupción que se vivía en esa época entre todos sus funcionarios. Termino con esto. La mayoría de los que fueron ministros y secretarios de Cristina Kirchner hoy en día están procesados por distintos hechos de corrupción. Eduardo, 30 segundos para responder a la pregunta que le hice y que no me respondió, y es: ¿a qué se debe el silencio de Luis Inácio Lula da Silva? Porque creo que están considerando que es totalmente distinta la situación de Lula da Silva en Brasil con la de Cristina Kirchner acá, donde deben haber analizado la cantidad de pruebas que hay en contra y que prueban la corrupción, y que él políticamente ha dicho seguramente que la vinculación con Cristina Kirchner sería un flaco favor que le haría a él en Brasil, que la comparen con una persona que está acusada de semejante hechos de corrupción que, como lo ha dicho el fiscal, son los más grandes que se han conocido en la historia de este país. Fernando, y ahora con usted la misma pregunta: ¿cómo entender el silencio de Luis Inácio Lula da Silva? Y también darle la réplica a algo que dijo Eduardo, y es: Cristina Fernández solo quiere mantener sus fueros para no terminar en la cárcel. Empiezo por el principio. Cristina Fernández de Kirchner estuvo por lo menos 2 años sin fueros y no fue presa porque no le encontraron una prueba en los juicios. Quiero decir, Cristina Fernández de Kirchner estuvo sin fueros, eso por un lado. Por el otro lado, los distintos apoyos que se expresaron hacia la vicepresidenta, desde Dilma Rousseff hasta lo que usted mencionaba en otras partes del continente, hasta desde Francia se han pronunciado, apoyando a Cristina Kirchner. Particularmente Lula da Silva no lo ha hecho público, seguramente tendrá que ver con la campaña, pero quédense muy tranquilos, que el lazo político, afectivo, de confianza y de credibilidad entre Cristina Kirchner y Lula da Silva no lo perfora nadie. Cristina Kirchner claramente dijo desde aquí siempre que Ignacio Lula da Silva fue víctima de una operación política demencial para sacarlo de la carrera electoral. Lo mismo está viviendo Cristina Kirchner. Sí. Con respecto a lo de... Y le voy a pedir que respecto a lo último sea muy breve y pueda redondear en 30 segundos para nosotros ya aproximarnos a la conclusión de nuestro programa. Bien. Digo, insisto con lo que le manifesté al doctor Gerone, no es personal y no es una falta de respeto. Lo violento es la mentira, Lo violento es la mentira. Entonces, no podemos seguir construyendo esta idea del kirchnerismo como el enemigo interno en la Argentina. Ojalá, y cierro con esto, hicieron lo mismo con Lula, hicieron lo mismo con Dilma Rousseff, con un golpe institucional, hicieron lo mismo con Rafael Correa, que está exiliado en Bélgica por una causa inventada, hicieron lo mismo, le dieron un golpe institucional a Zelaya en Honduras, hicieron lo mismo con Lugo en Paraguay, dieron un golpe de Estado en Bolivia con Evo Morales. Y la verdad es que luego, cuando los pueblos van a las urnas, siguen eligiendo esos gobiernos populares. Sí, Eduardo, lo voy a interrumpir, Fernando, le voy a interrumpir para ya pasar a la conclusión. La última pregunta, les voy a pedir que sean muy concretos, tenemos menos de 1 minuto para cada respuesta. Eduardo Jerome, ¿terminará en la cárcel la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner? No sé si va a terminar en la cárcel, porque hay 2 circunstancias que lo van a impedir. Una de ellas es, como les dije, el hecho de que ella va a conservar los fueros siendo senadora para evitar ir a la cárcel. Y por otra parte, también que ella está próxima a cumplir 70 años y entonces la ley dice que en ese caso se le puede dar prisión domiciliaria. Pero lo que a mí no me cabe duda es que va a ser condenada, y la ignominia, la vergüenza de ser condenada por un delito que es de corrupción al Estado, que es considerado un delito
pero que va contra el sistema democrático, un delito que es prácticamente de lesa humanidad porque viola los derechos humanos. Vaya si los viola, con 5.000 millones de pesos se podrían haber construido centenares de colegios, de escuelas para educación. Si eso no es violar derechos humanos, ¿dónde está esa violación de derechos humanos, María Clara? Y ahora vamos con Fernando, muy brevemente, ¿terminará en la cárcel o condenada? No, en la cárcel no, va a terminar condenada porque el fallo ya está escrito, porque la intencionalidad es política. Realmente decir que Cristina Kirchner ha violado los derechos humanos cuando ha llevado adelante la política de derechos humanos más importante en la etapa de la democracia, Néstor Kirchner y ella. Y quiero decir que si Cristina, entre otras cosas, no fue candidata en el 2019, fue porque decidió ser madre y curar a su hija que estaba enferma a causa de la presión del partido judicial y de los medios que la acusaron de ser parte de una asociación ilícita cuando ella tenía 12 años. Sí. Esta es la barbaridad. Ojalá el mundo entienda lo que significa el poder judicial y comunicacional aquí en la Argentina. Cristina Kirchner no va a ir presa porque hay un pueblo que la está custodiando en la calle. Por eso se irrita tanto la derecha. Porque Fernando, saben que la custodia que tiene el pueblo argentina para con Cristina es inquebrantable. Fernando y Eduardo, gracias por acompañarnos, y quizás lo único en lo que coincidieron nuestros invitados es que sí va a terminar condenada por diferentes causas, como ya lo expusieron nuestros analistas. Yo les doy las gracias por acompañarnos en el debate y sigan con más aquí en France 24.